están incorporando nuevamente a la casa del Señor. Estamos contentos, alegres por la bendición del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es soberano y está en control de toda nuestra vida, de nuestra salud, ¿verdad? Y nuevamente repito, gusto ver a aquellos que por algún tiempo, ¿verdad?, no hemos visto, como nuestra hermana La Viña, un año completo. Gracias, Señor. Estamos contentos. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y orar al Señor y ponernos en sus manos para todo cuanto hoy vamos a ofrecerle en adoración y gratitud a nuestro Señor. Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres bueno cada día, siempre con nosotros. Tú no cambias, Señor amado, y estamos gozosos, oh Dios, de conocer al Dios eterno. Gracias por haberte revelado, mostrado claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo a cada una de nuestras vidas. Y Padre, aquí estamos por tu gracia, porque tú nos has traído para bendecir, adorar, servirte, Señor, a tu grande y magnífico nombre. Padre, nos ponemos en tus manos, dándote todo honor y toda honra en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y comenzamos a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Leyendo el Salmo 145 del versículo 5 al 9. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado. Nos ponemos de pie, comenzamos a alabar a nuestro Señor diciéndole que Él es bueno, que Él ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso y que Él ha sido fiel. Dándole gracias a Él por este nuevo día, nos reunimos para gozarnos en su presencia. Tú has sido
Tu vida diste ahí.
Yes, I
Luz en tinieblas, mi Dios,
Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu amor, tu maravillas, tu bondad, tu misericordia. Bendito seas, milagroso. Sigues obrando, Padre Santo, en la vida de cada uno de nosotros, porque siempre estás trabajando, Señor. Gracias, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas, Padre Santo, porque tú bendices al dador alegre, Señor. Y a la verdad todo proviene de ti, Señor. Nosotros somos simples administradores, tanto del tiempo, Señor, como de los dones, de los talentos, como todo lo que tú das, Señor, porque tú lo haces para colocarlo a tus pies, Señor. Que siempre sigamos, oh Dios, tu justicia, tu senda, Padre Santo, y que estos diezmos, estas ofrendas, Señor, sigan siendo para glorificar tu santo nombre, Señor, para que cada día sean más almas a través de tu palabra, ganadas, Señor, por el poder de ella misma, para tu reino, para tu justicia. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a pedir a los niños que vengan, todos los niños, por favor. Vamos a orar por ustedes antes de que salgan a su clase. Vamos a ver a nuestra hermana Milena, ¿verdad?, que está con ellos hoy día, para que ore por los niños, ¿verdad? Y ellos salgan con la bendición del Señor a su clase y asimismo regresen con una bendición más grande todavía. Amén. Muy bien, vamos a orar. Esta palabra en Deuteronomio 6:7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia continua en nosotros. Gracias por este lugar donde venimos a congregarnos, a edificarnos los unos con los otros. Gracias, Señor, porque tu palabra caminamos, por tu palabra vivimos, Señor. Gracias por los pastores, Señor, que tú tienes para llevar tu palabra, Señor. Por aquellos también, Señor, que profetizan tu palabra, como los maestros, como todos aquellos, como los misioneros, Señor. Gracias por estos chiquillos, Señor, donde nos das la oportunidad de enseñarle tu palabra, que quede grabada en su corazón, en su mente, y que la lleve a su corazón y la ponga en práctica, Señor. Padre, te pedimos que seas tú guiándonos en lo que vamos a hacer hoy, Señor. Que seas tú mostrándonos, Señor, y que debemos de hablar, que todo lo que hablaremos, digamos y hagamos sea a través del Espíritu Santo, Señor. Que no nos atiendas ni un punto ni una coma de tu palabra, Jesús. Y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, los animamos con un aplauso a los niños, ¿verdad? Que sepan que los estamos respaldando. Tomen asiento, hermanos. Espero que todos tengan su boletín y vamos a compartir la palabra del Señor. Pero antes quisiéramos orar, hermanos, y encomendarnos al Señor y a su palabra, y que su Espíritu Santo sea trabajando, obrando en nuestras vidas, para que esa palabra pues nunca se nos olvide, para que esa palabra quede bien marcada. Y antes de orar por el mensaje, también quisiera esta mañana pedirles orar, como lo estamos haciendo en el chat de la iglesia, específicamente por un pastor, un siervo del Señor, el pastor David Polo. Le dio el COVID, le dio neumonía, está en cuidados intensivos. Gracias a Dios su familia ya salió y se recuperó, pero él entró ahora, ¿verdad? Y está delicado, posiblemente van a tener que ponerle los tubos de oxígeno y todas esas cosas. Así que bueno, vamos a orar, está en cuidados intensivos, creemos que Dios está en control, ¿verdad? Y vamos a orar que el Señor cumpla su perfecta voluntad, especialmente en este tiempo, ¿verdad?, de angustia, de tribulación, tanto para él como para su familia, y de ahí pasamos al mensaje de la palabra del Señor. Señor y Padre, venimos, Señor, con nuestro corazón delante de ti para rogarte, para pedirte, Señor, como cuerpo de Cristo, por tu siervo, el pastor David Polo, Señor amado, que en estos momentos está en cuidados intensivos, Señor, con este virus.
y esta neumonía, Padre amado. Sabemos que está de cuidado, de mucho cuidado, pero realmente el cuidado, Señor, viene de ti. Y te rogamos, oh Dios, que extienda tu mano de sanidad sobre él. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros salvados, hemos sido sanados. Y pedimos, oh Dios, que en esta hora tú honres tu nombre en la vida de él, Señor, y que se haga tu perfecta, grande, agradable, preciosa voluntad en la vida de él, Señor amado. Oh Dios, lo ponemos en tus manos. Él está realmente en tus manos, pero en este asunto, Señor, pedimos que tú dirijas, oh Dios amado, fortalezca su cuerpo, le des nuevas fuerzas, seas tocando sus pulmones, Señor amado, levantando ese sistema inmunológico, Padre. Tú sabes lo que realmente él necesita, oh Dios, para salir de esto. No somos quienes para decirte lo que tú tienes que hacer, Padre. Pero sí, oh Dios, tú nos enseñas a orar los unos por los otros, y por eso rogamos, Padre, para que tú levantes de esta enfermedad a tu siervo, para que él siga predicando tu palabra, para que él siga, Señor, extendiendo, siendo instrumento de extender tu reino, pero también para que él siga, Señor, siendo el padre de familia, el sacerdote del hogar, en su casa, el proveedor, Padre amado. Te rogamos que tú lo bendigas de una manera muy, pero muy especial, Padre. Y ahora te rogamos, Señor, que también nos bendigas a nosotros al escuchar tu palabra, que esta palabra, Señor, nos edifique, que esta palabra realmente nos acerque más a ti. Señor, ayúdanos a realmente enfocarnos en lo que tú quieres hacer hoy en nuestra vida, al poner, Señor, nuestra máxima atención en ti y en lo que tú quieres decirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, hoy estamos celebrando Domingo de Palmas. Algunos equivocadamente dicen Domingo de Ramos. Realmente debería ser Domingo de Ramas. Y lo mejor es decir Domingo de Palmas, porque eso fue lo que realmente ocurrió ahí en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Tampoco es el día del burrito, porque el Señor Jesús entró en un pollino, dice, ¿verdad? No es el día del burrito, ¿no? Ahora para todos tienen un día. No, hoy es un día muy importante. Hoy día celebramos, ¿verdad?, la entrada triunfal de Cristo Jesús como Rey y Señor no solamente de la nación de Israel, sino del mundo entero. Y aunque el mundo lo reconoció, finalmente no lo honró. Especialmente en esta semana, cuando celebramos lo que se llama Semana Santa. Hoy nos vamos a enfocar en la mitad del texto bíblico que está cargado de la dinamita del evangelio que tenemos hoy. Miren, todos tenemos un problema. Y el problema es el pecado. Y su respuesta es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado ocurrió y entró en la raza humana en el jardín del Edén. Dios vino desde Adán, y le preguntó por su desobediencia, y diríamos también por su incredulidad. Su incredulidad lo llevó a desobedecer, aun cuando ya estaba teniendo una relación con Dios. Y Adán dijo que lo que le ocurrió fue a causa de la mujer que Dios le dio. ¿Qué tal? Y cuando Dios le preguntó a Eva, ella hizo lo mismo y ella dijo, ¿verdad?, que la serpiente la engañó. Así que el que no cree a Dios termina engañado. ¿Sabían eso? El que no le cree a Dios termina engañado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Edén. Uno termina desobedeciendo, no solamente siendo incrédulo, sino desobedeciendo también a Dios en lo que Él dijo. Esta fue la historia en aquel entonces y es la historia también hoy día. Nadie quiere admitir su pecado. Ellos se echan la culpa, ¿verdad?, el uno al otro, y de ahí finalmente culpan a Dios. Y siguen para echarle finalmente la culpa al diablo. Y aquí no vamos a decir el pobre diablo, porque no lo es. Pero nunca asumen por ellos mismos su responsabilidad. Y esta es la mentalidad de engaño que existe desde Adán y Eva hasta hoy y hasta que el Señor venga.
Pero en nuestro texto hoy hay una pequeña porción de la palabra de Dios que es suficiente para hacer desaparecer el pecado de nuestro corazón. Es una dinamita encendida por la chispa de la fe que Dios nos da. Mirá lo que nos dice la Escritura en Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que es nuestro texto hoy día. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La pregunta imperiosa aquí es: ¿por qué murió Jesús? Ahora, la mayoría de nosotros tiene una respuesta, pero queremos responder con la Biblia. No hay mejor respuesta que la Biblia nos da. Podemos responder con la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué murió Jesús? En otras palabras, ¿cómo Dios perdona el pecado? ¿Sabe usted realmente cómo Dios perdona el pecado del hombre? ¿Usted cree que a lo mejor es simplemente Dios diciendo: te perdono? Hay todo un proceso, hay todo un hecho, hay todo un sacrificio de por medio. No es fácil perdonar. ¿A cuánto se les hace fácil perdonar a alguien? Seamos sinceros, seamos honestos. No es fácil perdonar. ¿Y usted cree que para Dios fue fácil perdonar también? ¿Cuánto cree usted que a Dios le costó perdonarlo? Perdonarnos nuestros pecados. Mire, si nosotros nos ponemos mal por una ofensa, por una cosa, ¿verdad?, que a veces la retenemos por el resto de nuestra vida, nos amargamos, ¿verdad?, y quedamos atrapados y encerrados en el dolor de la ofensa que nos hicieron y no podemos perdonar. Usted se puede imaginar Dios perdonando todos los pecados del mundo. ¿Cómo lo hizo? Tan grandes son sus atributos que Él lo puede hacer. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, yo voy a asumir esta mañana que todos están interesados en llegar a tener el perdón de sus pecados. Así es que la siguiente pregunta es: ¿cómo es perdonado el pecado de incredulidad y de desobediencia a Dios? Que son los típicos pecados con los cuales podemos resumir todo nuestro pecado, desde Adán y Eva hasta mi persona, hasta su persona. Por supuesto y obvio es que no podemos perdonarnos a nosotros mismos este pecado. ¿Alguien dijo amén? Amén. Por otro lado, tenemos personas que no se perdonan, aunque Dios las haya perdonado. Y lo que están diciendo aquellos que no se perdonan aun cuando Dios los ha perdonado es que ellos son un mejor juez que Dios mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, nadie puede ser, yo bien, nadie puede ser más severo que Dios para juzgar el pecado que Dios mismo. La severidad y la misericordia de Dios van juntas. No podemos ser más bondadosos que Dios y pasar por alto nuestros pecados, porque Dios no los pasa por alto, aun cuando Él es bondad eterna e infinita. Y no podemos ser más severos, escuchen bien, no podemos ser más severos que Dios para no perdonar a otros o a nosotros mismos. Así que si usted no se ha perdonado a sí mismo en algo que Dios lo ha perdonado, recuerde, usted no es más juez que Dios. Y si usted no ha perdonado a alguien que lo ha herido, lo ha ofendido, usted no es más juez que Dios para no perdonarlo, porque a lo mejor Dios ya lo perdonó. Así que en su mente, si el Señor está hablando a su vida por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, y viene una foto, viene un relámpago, viene una cara,
viene un nombre, hermano, este es el momento en que usted debe perdonar. Por lo menos debe decir, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Me ha costado toda la vida, pero quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar la dirección de tu Espíritu Santo para hacer lo correcto. Y que al final de este mensaje, antes de salir de este lugar, donde quiera que me encuentre, que yo pueda ser libre. Libre habiendo perdonado a aquella persona. O a aquellas personas, si son varias. Por favor, entendamos que el pecado es una afrenta. ¿Sabe lo que significa esa palabra, afrenta? Entendamos que el pecado es una afrenta, un insulto, un agravio, es un ultraje, mire, ultraje contra Dios. Es literalmente, escuchen bien, anótelo, es literalmente despreciar a Dios y lo que Él es y lo que Él hace. Wow. Eso realmente significa una afrenta a Dios, el pecado, o cuando pecamos. Y Dios, escuchen bien, y Dios es el único, como la parte ofendida, que puede perdonar una afrenta hecha contra Él. Yo a usted no lo puedo perdonar por haber ofendido a Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ningún hombre, escúchame bien, ningún hombre, el pastor, el sacerdote, el obispo, el llamado profeta, o quien sea el maestro de la escuela dominical, o el papa, no pueden perdonar absolutamente cero, ningún pecado que el hombre haya cometido contra Dios. El pecado que es cometido contra Dios, solo Dios lo puede perdonar. Amén. Y dicho sea de paso, todos hemos pecado contra Dios. Y si alguien nos perdona en nombre de Dios un pecado que le hemos hecho a Dios, nos está engañando. Seguimos en pecado. El pecado no ha sido quitado de nuestra vida. La ofensa está todavía ahí. Aunque nosotros creamos y entre comillas nos sintamos bien, ahí todavía permanece el pecado. Si Dios no es realmente el que me ha perdonado. Así que, ¿por qué Cristo tuvo que morir entonces en la cruz del Calvario? Miren, tenemos 4 hechos para compartir en esta mañana. El primero de ellos es el propósito de la cruz, el cual es el sacrificio sustitutivo de Él por nosotros. Este propósito del sustituto, del reemplazo, lo encontramos en 1 de Pedro, nuevamente vamos al texto, nuestro texto esta mañana del capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una. El justo Por los por injustos. los injustos. Para, hagan un circulito ahí a la palabra para llevarnos a Dios. ¿Qué quiere decir para llevarnos a Dios? Que estamos alejados, separados, incomunicados por causa del pecado con Dios. Dice, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Miren, al contrario de algunas ideas y opiniones populares, Jesús no murió como un indefenso mártir o como un mártir indefenso. Los mártires, por si acaso, mueren trágicamente, pero no necesariamente porque ellos planearon morir de esa forma. Tampoco Cristo murió primariamente como un ejemplo. Su muerte en varias maneras, por supuesto, es, mayúscula, es un ejemplo. Pero mire, Cristo no murió para dar un ejemplo, así que ustedes tienen que morir. Pero podemos usar también el concepto y la idea
personal del Señor Jesús, de lo que realmente significa morir a la carne o al pecado. Pero esa no es la razón, ¿verdad? La del ejemplo, ni la de convertirse en un mártir, o por la forma en que él murió. Mire, su muerte fue porque él murió como un sustituto. Sustituto. La Biblia dice ahí, si ustedes miran bien, ¿verdad? En la tercera línea del verso dice, el justo por los injustos. O sea que reemplazó, ¿verdad? Él siendo justo, reemplazó y se puso en el lugar de un injusto. ¿Quién era ese injusto? Diga a la persona que está a su lado. Tú eras el injusto. Y él te dijo, échate a un lado, tú no puedes solucionar tu problema, yo lo voy a solucionar. Tú no puedes ser castigado, ¿verdad?, por tu pecado, porque tú no eres el cordero sin mancha. Yo soy el cordero sin mancha, que Dios demanda, que Dios pide para ser satisfecho, para que realmente su ira quede calmada y satisfecha, valga la redundancia. No es un simple reemplazo, es un injusto reemplazo. Esto debe partir, hermano, debe quebrantar nuestro corazón. Es un injusto reemplazo, donde el justo toma el lugar de un injusto. Un justo por los injustos. Qué injusticia, ¿verdad? Sin embargo, así es como Dios hace su justicia con los justos. Con el justo. Hay una razón por la cual Dios no nos dice simplemente, te perdono. Dios podría hacerlo. Dios podría hacerlo. Ahora, muchos han hecho negocio con esto. Bueno, mira, si tú no quieres estar perdonado por Dios, entonces tienes que hacer esto, y tienes que dar esto, y tienes que dar esto, y tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho un negocio, ¿verdad?, con la culpabilidad, con el pecado del hombre, lamentablemente. Por eso es que Dios no nos dice simplemente te perdono. No para que el hombre haga negocio con el pecado del hombre, sino para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hará por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Saben qué? La razón real por que Dios no nos dice te perdono, simplemente así como rápido, es porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios inmaculado. Es un Dios sin pecado e injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que Dios es infinitamente justo y justicia infinita y completamente santo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos más profundo. Dios tiene una ardiente abominación y rechazo por el pecado. Lo es porque el hombre, desde su nacimiento, es pecador. Lo somos desde nuestro nacimiento. Lo somos por naturaleza. Lo somos por práctica. Lo somos por elección. Hemos elegido el pecado. Y aunque querramos elegir lo bueno, el pecado nos gana, a menos que Dios nos perdone. Por eso, el libre albedrío no le sirve a usted ni a mí para elegir a Dios, porque está contaminado por el pecado. De hecho, hay religiones, tanto la tradicional como otras, que creen que el hombre debe usar su libre albedrío para elegir a Dios. De lo contrario, si no lo hace, va a ser excomulgado, va a ser considerado anatema. La Biblia, mis queridos hermanos y amigos, dice todo lo contrario, que usted no puede hacer nada, absolutamente nada, para ser elegido por Dios. Es todo al revés de lo que nos enseñan. Con dificultad la gente usa la palabra pecado en estos días.
En las noticias usted ve historias de violencia, de robo, de abusos sexuales, de lo que sea. Pero no se escucha la palabra pecado. Ya mismo, como están prohibiendo y están cancelando tantas cosas, ya mismo prohíben y cancelan la palabra pecado. De hecho, ya quieren, ¿verdad?, que los seres humanos no seamos llamados hombre, mujer, niño, padre, madre, familia, tío, sobrino. Una cosa que es básica en la familia. Hay una cultura que se llama la cultura de la cancelación, que está entrando en estos días. Y eso va directamente en contra, escuchen bien, no seamos ingenuos, no nos engañemos por lo que está pasando en el mundo. Eso va directo contra la palabra de Dios, va directo contra la iglesia, va directo contra aquellos que compartimos la palabra del Señor, para que no le digamos más al pecado, pecado. Para que no denunciemos aquello que es pecado y le cambiemos nombres, ¿verdad?, que suenen un poco más aceptables. Error. Sí, como error. Usted podría escuchar la palabra mala conducta o la expresión socialmente inaceptable. Hasta puede usar la palabra crimen en el mejor, ¿verdad?, y más elevado de los casos. Pero usted no va a escuchar que se haga mención al pecado, que se haga mención al pecado. Dios, escúcheme bien, Dios nunca, 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 ¿cuántas veces dije nunca? 3. Sí, porque Dios es santo, santo, santo. Dios nunca, nunca, nunca pasa por alto el pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo, santo y santo. Nunca Dios se hace el de la vista gorda con el pecado. Dios nunca se hace el tuerto, el ciego, o cuando alguien pega, está mirando así como... Yo no lo vi. Dios no dice eso. Cuando un hombre y una mujer, cuando pecamos, hermanos, pecamos enfrente de la cara de Dios. Pecamos frente a sus ojos. Aun cuando Dios nos estuviera dando la espalda, Dios se da por enterado, completamente. Por eso el pecado es una afrenta directa contra el rostro, el nombre y la santidad y la perfección de Dios. Cuando uno peca contra Dios, está diciendo: yo no creo que tú eres Dios, yo no creo que tú eres santo, yo no creo que tú eres infinito, yo no creo que tú eres perfecto, yo no creo que tú eres misericordia, yo no creo que tú odias el pecado. Eso es lo que uno está diciendo. Porque si uno lo creyera, tuviera temor de Dios. ¿Y qué haría? Haría lo mismo que hace Dios. Tendría una ardiente abominación, rechazo contra el pecado. Pero como en este tiempo le estamos cambiando, ¿verdad?, culturalmente el nombre y legalmente al pecado, entonces lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Entonces este engaño trae una confusión donde la gente no puede saber exactamente lo que es pecado. Y cuando usted diga que es pecado, le va a pasar lo mismo que a los profetas. Esta semana estaba leyendo, ¿verdad? Lo puse en la media, para no decir el nombre, para no hacer propaganda, ¿verdad? ¿Cómo fue muerto el profeta Isaías? Un hombre precioso, un hombre que traía el mensaje de Dios para ayudar al pueblo de Dios, para que estuviera bien con el Señor, para que recibiera bendición de Dios, para que recibiera, ¿verdad?, y se realizara y se llevara a cabo la promesa de Dios en el pueblo de Dios. ¿Saben cómo murió? Patas arriba, y entre medio de sus piernas pusieron una sierra y lo cortaron en dos. ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿O por qué murió Juan el Bautista? Por decirle al gobernador: la mujer que tú tienes no es tu mujer.
Y entonces la concubina mandó a bailar a la hija, y como era la costumbre, ella podía pedir hasta la mitad del reino. No pidió nada, solamente pidió la cabeza de Juan el Bautista, recomendada por su mamita, para seguir en el pecadito. En otras palabras, si usted habla del pecado, usted denuncia el pecado, le van a cortar la cabeza, lo van a cortar por la mitad. De hecho, ya hemos experimentado en nuestra iglesia esta semana por denunciar el pecado, ¿verdad? Una persona nos escribió y dijo, me voy de esta iglesia. Aquí ustedes son unos racistas, aquí ustedes están en contra de las mujeres, aquí están en contra de toda la gente que practica cierto pecado y que el gobierno o la sociedad está permitiendo. Entonces, que le vaya bien. Arrepiéntase de su pecado. Así que, hermanos, como iglesia debemos estar preparados para estos eventos. Va a haber gente que no quiere escuchar la palabra pecado. Pero esa es la palabra clave que necesitamos oír. De lo contrario, nunca vamos a saber qué es pecado, qué es bueno y qué es malo. Nunca vamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Injustos de qué? Injustos llenos de pecado. Pero pastor, eso me molesta, me incomoda. Qué bueno que lo moleste, que lo incomoda hasta que se revuelque en la silla de su conciencia. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, nos va a convencer de juicio, justicia y pecado. Y si usted no se convence de que es un pecador, nunca va a poder ser salvo. Nunca se va a poder aplicar el sustituto. El justo muriendo por los injustos. Usted tiene que entender y darse cuenta de que es injusto por causa del pecado y que Cristo es justo, perfecto, santo, santo, santo. Como hemos dicho, mientras más usted esté lejos del pecado, mientras más usted esté lejos de Dios, más amigo va a ser del pecado. Mientras más cerca usted esté de Dios, más enemigo va a ser del pecado. Así que alguien tiene que llevar o cargar el pecado, ya sea que Cristo lo lleve o la persona que pecó. ¿Sí ven? Cuando estamos frente a un Dios santo. Como el Cordero del Éxodo, que por su sangre derramada en los dinteles de la puerta de las casas de los hebreos, Dios pasó por encima de sus casas. Jesucristo, el Cordero de la Pascua. ¿Saben lo que significa Pascua? No es el nombre de una celebración religiosa más. ¿No? Algunos piensan que es un pedazo de pan, ¿verdad? Que se llama pan de Pascua. No. La Pascua, literalmente en inglés significa, se dice Passover. Passover. ¿Qué quiere decir? Passover, que pasa por encima, ¿verdad? Un Passover es algo que pasa por encima. Y aquellos que aceptan su sacrificio y que quedan bajo la sangre del Cordero, entonces Dios hace un Passover. Dios pasa por alto. Ve la sangre del Cordero en ellos. Como cuando lo hizo con la nación hebrea y iba a matar a los primogénitos. Cuando el gran predicador y teólogo Charles Spurgeon estaba muriendo, alguien le preguntó, Pastor Spurgeon, ¿qué es el Evangelio ahora que usted está muriendo? Y es interesante, ¿no? Lo que dijo Spurgeon. Spurgeon sonriendo, sonriendo, en el momento de su muerte. Dijo cuatro palabras, si quieren las anotan. Dijo, Jesús,
Jesús murió por mí, me encanta. Y después de eso Él murió. Descansando en la obra de Cristo. ¿No le parece eso grandioso que un gran teólogo, un hombre de doctrina, un erudito de la palabra, un hombre que predicó toda la Biblia varias veces y que miles y miles fueron ganados para Cristo, que pueda resumir el Evangelio en estas 4 palabras? Jesús murió por mí. Por eso cada vez que celebramos la Cena del Señor, ¿qué recordamos? Que Jesús murió por mí, murió por usted. Si uno no entiende eso, no ha nacido de nuevo. Todavía está en sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor. La segunda cosa que debemos entender es el precio de la cruz. El precio de la cruz nos habla del sacrificio sufriente. ¿Algunos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? Es para romperle el corazón a cualquiera. Aunque en la realidad, ¿saben qué? Aunque en la realidad eso está lejos de lo que Cristo realmente pasó. Escuchen, solo los que han sido, yo sé que algunos van a saltar de la silla, ¿no? Salud. Yo sé que algunos van a saltar de la silla. Pero por eso póngase el cinturón, para que no salte muy mal. Escuchen, solo los que han sido lanzados al infierno pueden saber lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, aunque ya sea tarde para ellos. ¿Saben lo que digo, no? Repito, solo los que han sido lanzados al infierno pueden saber lo que Cristo sufrió, aunque ya sea tarde para ellos. Ya le voy a explicar más adelante qué realmente significa eso. Y si sus pecados no han sido perdonados por Dios, usted va a sufrir eternamente por su pecado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿No? ¿Quiero que usted tenga miedo? ¿Quiero asustarlo? No. Quiero que reaccione, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios, por medio de su palabra, nos abra el entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestra alma para poder captar algo de lo cual realmente necesitamos estar convencidos para poder ser beneficiados con la salvación de Dios. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer, hermanos. Capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos comenzando desde el verso 5. Capítulo 1, verso 5 de segunda a los Tesalonicenses. Dice, esto es demostración, hablando de lo que los cristianos sufren. Y todavía los cristianos no hemos empezado a sufrir, recién, hermano. Recién, como tengo un par de refugio por ahí. Recién. Pero eso viene. Eso viene. Algunos están tan preocupados, ¿verdad?, por la epidemia del virus y todas estas cosas. Mira, eso no va a hacer nada con respecto a lo que es la persecución cristiana. Y no se diga cuando venga la gran tribulación. Por supuesto no vamos a estar aquí. Pero viene, hermano. Y si usted no está bien preparado, no está bien parado en Cristo Jesús, entonces lo que va a pasar es que en la mitad del camino usted ya no va a querer llamarle pecado al pecado. Para no tener culpabilidad, para no sentirse mal, va a empezar a usar el lenguaje, va a ser engañado y convencido por el lenguaje de la mayoría, por el lenguaje del mundo. Y por supuesto que se va a sentir cómodo. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto fue dicho hace 2000 años atrás. El padecimiento de los cristianos por causa de la fe, por causa de Cristo, no es algo nuevo. Es nuevo para los que no lo hemos sufrido. Pero yo doy gracias a Dios de que al tercer día de haber conocido a Cristo Jesús y haber dicho que
mis pecados habían sido perdonados, aunque yo era un terrible, y que no tuve que hacer nada para que me perdonaran, excepto creer lo que Cristo hizo por mí. Me levantaron 1 metro del piso, con las manos puestas en mi cuello, ahorcándome por haber dicho eso. A mí me pareció muy injusto, entre comillas, pero cuando miro para atrás, digo, el Señor me estaba preparando a toda prueba para ser un siervo de Él, para ser un cristiano todoterreno, como se dice vulgarmente, y estar preparado para cualquier persecución y no tener pelos en la lengua cuando se trata de hablar y denunciar lo que es pecado, lo que está mal, lo que no le agrada al Señor. Nombre con nombre y apellido. Dice, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, no quiere decir este reposo de que ya no lo van a perseguir a usted, ¿no? Quiere decir que su conciencia y su alma van a estar en paz y con gozo, aun cuando lo estén persiguiendo. Eso solamente lo puede entender un cristiano. Alguien que tiene a Cristo en su corazón. Alguien que está pegado a la palabra de Dios. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. ¿Sí ven? Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Ahora quiero que subraye el verso 9. Vamos a hablar algo acerca de esto. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? No, eso no se come. Eso se sufre. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Wow. ¿Sabían ustedes que va a haber personas que nunca van a ver a Dios? Dice, y la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Quien cree, obedece. Y quien obedece, cree más en el Señor. Así que alimente, ¿verdad?, su fe en Cristo Jesús. Una vez que su fe es sólida y más sólida, crece y crece más, ¿qué pasa? Somos más obedientes. Pero es por fe. ¿Bien? Es por fe en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? Bueno, que si hay algo que nos debe dar compasión para compartir el Evangelio con los que no lo conocen, es el castigo y sufrimiento al que están expuestos, al castigo que ya está preparado para ellos. Aquí lo está diciendo. 2000 años atrás ya está listo, ¿verdad? La camita de carbón, que no es un spa, por si acaso. Si a nosotros nos parece duro y difícil sufrir por Cristo, aún siendo salvos, nos podemos imaginar lo que les vendrá a aquellos que no lo son. Ahora, sí, pero uno dice, ellos se lo merecen, así que se vayan al infierno. Uy, eso quiere decir que no hemos entendido lo que significa que Cristo murió siendo el justo por los injustos. Si pensamos, es culpa de ellos que se vayan al infierno, eso es una morbosidad espiritual terrible, eso es algo abominable. ¿Cómo es que nos vamos a gozar o vamos a ser impávidos, fríos, para decir que, bueno, es culpa de él, allá de ella? Se lo merecen, por último. Wow.
es no tener idea de la benignidad del Señor. Mire, cuando uno conoce la benignidad de Dios, eso nos lleva al arrepentimiento. Cualquier cosa mala que usted piense, automáticamente la benignidad de Dios a usted lo hace echarse para atrás. Dice, no, qué tontería, ¿cómo estoy pensando? Señor, perdóname. Usted se renueva en la mente de Cristo. Miren, que estas palabras son tan específicas aquí en el verso 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Verso 9. La palabra perdición, diga perdición. La palabra perdición en el sentido original, en inglés aparece así, destruction, es destrucción. Aquí cuando dice pena, ¿qué es una pena? Entonces hay que explicarlo, hay que traducirlo, ¿verdad? Una pena, ¿verdad? Como se usaba antes, era la sentencia final de algo, ¿no? Sí. Pero esa sentencia final tiene una implicación, hay algo ahí. La palabra que mejor realmente describe la intención de Dios al describir esta situación es la palabra destrucción. Ahora, yo sé que muchos podrían estar pensando, bueno, eso está mejor de lo que yo pensaba entonces. Destrucción, perfecto. Me voy al infierno y ahí ni siquiera voy a quedar como chicharrón. Ni siquiera voy a quedar como cenizas. Ahí voy a desaparecer. Destrucción total. Total. ¿Cuál es el problema? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si se me voy al infierno, pues ni chicharrón quedo, ni cenizas quedo. Me desaparezco. Me transformo en cualquier otra cosa. En polvo cósmico. En el sentido original, la palabra destrucción se refiere al juicio del pecador, ¿verdad? Que no es que será destruido en el sentido de que va a desaparecer. O que va a quedar, repito, en cenizas. En el lago de fuego que arde, ¿verdad? Dice la Biblia, en el lago que arde azufre y fuego, se refiere a que esto será una destrucción continua. Una destrucción eterna, que nunca, es una figura para decir que nunca el sufrimiento se va a acabar. Pues algunos preguntan, pastor, entonces yo voy a estar en este cuerpo. No, va a estar en otro que va a tener más conciencia de dolor que este cuerpo. Así es, hermano. El cuerpo que actualmente tenemos, le voy a explicar por qué. El cuerpo que actualmente tenemos no está destinado ni para ir al infierno ni para ir al cielo. ¿Cuántos saben eso? Sí, pues. Oye, si usted baja 14 kilómetros para abajo, ya, se queda sin aire. Se le revientan los sesos de su cabeza. Y si usted va para arriba, ¿verdad? Y pasa la atmósfera, la estratosfera, también se revienta. No puede. Porque son los que van a la luna, Marte, ¿verdad? Van con un trajecito especial. Imagínense ir al cielo. La Biblia dice que todos seremos transformados. Unos serán transformados para estar en la gloria con el Señor. Y otros también van a ser transformados. ¿Para qué? Para ir al infierno. Para que su cuerpo no sea destruido. ¿En dónde? En el infierno. Así que ahí van a tener una conciencia eterna de sufrimiento, de terror, de dolor. Así como tendremos una conciencia eterna de gozo, paz, bendición con el Señor. Así es que la destrucción o la pena eterna de la cual se habla aquí en el verso 9, que se recibirá, será en cuerpos eternos designados por Dios mismo. ¿Qué tal? Pero estas son las buenas noticias, mis queridos amigos y hermanos. Cristo pagó el precio. Ponga su confianza en Él porque Él murió en sustitución suya. Él ya sufrió por usted.
Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la permanencia de la cruz, el sacrificio señalado por Dios. Por favor, miremos una vez más, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Observe la manera y el tiempo que Cristo sufrió. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, o por los pecados. Su sacrificio y su sufrimiento para salvarnos no fue repetido, ni será repetido, fue una sola vez. La palabra en griego para una vez no significa como comienzan los cuentos de hadas. Había una vez. Y se acaba el cuento y vuelve a abrir otro cuento y había una vez. Y así sucesivamente y nos quedamos dormiditos y tranquilitos, ¿verdad? No. Significa una vez por todas, que nunca será repetido otra vez. Lo que quiere decir que Cristo no va a volver a ser crucificado, no será crucificado una y otra vez por mis pecados. Fue una sola vez y para siempre. Cuando Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, la deuda por el pecado fue pagada completamente, no como en la misa. ¿Sabe lo que es la misa? La misa es un sacrificio a Dios. Es repetir, ¿verdad? Místicamente, religiosamente, ritualmente, el sacrificio de Cristo. Eso es una herejía. No está en la palabra del Señor, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. No, tampoco la Santa Cena es la repetición, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo Jesús, porque algunos piensan eso. Entonces dice, voy a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces cuando me tomo el vinito y cuando me tomo el pedacito de pan, ok, el Señor perdona todos mis pecados. No. ¿Quién piensa eso? La Biblia dice que está en condenación y que juicio viene sobre él. De hecho dice, si alguno ha estado enfermo hasta se puede morir por no haber discernido, dice, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la justicia de Dios quedó satisfecha cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él dijo una sola palabra en el lenguaje griego, tetelestai, ¿recuerdan? Que significa terminado, pagado totalmente. Una sola palabra. Esa fue la última palabra que él dijo. La Biblia dijo tetelestai y dice y expiró. La última. Pero esa última palabra es la palabra más poderosa. Es la palabra que nos da vida a nosotros también. Así que basado en la Escritura, Cristo pagó mi deuda con Dios por los pecados que yo cometí. Por lo tanto, cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador, entonces Dios, el Padre, nunca, diga nunca, nunca me vuelve a procesar en su tribunal celestial. La sentencia ha sido cumplida, ha sido pagada, terminada. Dios mismo es el que justifica a quienes creen en Jesús y no hay cargo, no hay ningún otro cargo más contra aquellos que Él mismo ha elegido. ¿Cómo sabemos eso? Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Si lo dejamos hasta ahí, es perfecto. Y ahora pues, ahora o a partir de ahora, pues ¿a partir de qué? Cuando Cristo murió por mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que si una persona ha sido salva, que se puede perder. Y entonces volver a que ella sea salva otra vez. Observa lo claro que es esta Escritura y lo perfecto que es Dios, que hace a un escogido en cuanto a la salvación. Hebreos capítulo 10, por si nos quedaba alguna duda. Tome esto como un refuerzo a su fe, pero también tome esto como un medio para compartir el Evangelio a otros. Dice Hebreos capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio. Recuerden que en el pueblo hebreo, ¿verdad?, tenía que estar constantemente matando el corderito, matando el corderito, matando el corderito.
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13. He aquí en adelante esperando hasta cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, otra vez. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que han sido salvados. La iglesia, los hermanos y hermanas que han sido redimidos por el Cordero sin mancha. Dice que son perfectos. Pero pastor, yo no soy perfecto. Usted es perfecto. ¿En qué sentido es perfecto? Que usted ya no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ganar su salvación. Usted no ganó su salvación. Cristo ganó su salvación y es completa, es perfecta. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Así es que gracias a Dios por su sacrificio, por lo que Dios ha hecho, por lo permanente de este sacrificio y sólido que es su sacrificio. Dice que ha hecho perfectos. Perfectos porque la ofrenda es perfecta, Cristo es perfecto. Y también ha perfeccionado a los santificados. No tienen que hacer nada más. No tienen que agregarle nada más a su salvación. En cuarto y último lugar, la provisión de la cruz. El sacrificio suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente porque hizo exactamente lo que Dios esperaba que se hiciera. Miremos nuevamente, por favor, a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Subraya la frase a partir del para llevarnos a Dios. Un sacrificio perfecto, un sacrificio suficiente. ¿Cómo sabemos eso? Porque fue para llevarnos a Dios. Esa es nuestra primera y última meta de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que eso es lo último que va a hacer. No, eso es lo primero que hay que hacer. Y el único que nos puede ayudar a hacer eso es Dios. Él cumplió perfectamente su plan y propósito para nosotros. Miren, el pecado separa de Dios. Pero aquí hay un detalle. Sí, el pecado separa de Dios. Pero quiero compartirles esto. Pongan atención. Dios nunca se ha movido, ni se mueve. Él está ahí. Él es omnipresente. Él está centrado en su trono celestial. Y usted dice, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Explico. Pero nosotros somos los que nos distanciamos. El pecado es el que nos distancia de Dios. Nos distanciamos por medio del pecado nuestro con Dios. Usted no puede acercarse a Dios en pecado. ¿Cuántos saben eso? El único que nos puede acercar, ¿verdad?, a Dios cuando estamos con pecado, y eso es cuando el Señor nos salva, es Cristo. ¿Pero recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento la figura de esto? Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y santísimo, él iba atado con una soga. Y si había alguna inmundicia, si había algún pecado, moría. Moría ahí adentro, Dios mismo lo mataba. Porque Dios no acepta a nadie con pecado. Hay una canción que a veces me preocupa si no la entendemos, ¿no? Que dice algo así como que tú me aceptas tal cual como soy. ¿Algunos han escuchado esa canción? Esa línea como que es un poco peligrosa. ¿A quién Dios acepta tal cual como es? A Jesús. Nada más. Y al pecador que no conoce al Señor,
pero cuando Cristo lo está trayendo. Porque Dios ve a Cristo, no ve al pecado. Porque si no, muere. Entonces cuando un cristiano canta esta canción, ¿verdad? Realmente tiene que estar pensando en, Señor, me falta mucho, realmente, para ser como tú esperas que yo sea. Me aceptas en el nivel de madurez en el cual yo estoy ahora. Pero no dice, eso no dice la canción. Usted es que tiene que pensar. ¿Verdad? Porque si no, entonces, pues, comamos y bebamos y vamos a adorar el domingo al Señor. Y vamos a la pachanga espiritual. ¿Se ve cómo se pierde la conciencia? Nuestras canciones aquí son bien seleccionadas por cualquier cosa, para no confundir a nadie. Pero explicamos esto para que cuando la cantemos, ¿verdad? La cantemos bien. Así que, hermanos, cuando Él lo atrae para sí con todo su pecado, ese es un acto de la gracia inmerecida de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que por un lado tenemos a un Dios santo amando al hombre pecador, y por otro lado tenemos al hombre pecador tratando de llenar el vacío que hay en su corazón. El hombre tratando de usar sus propios materiales, medios para construir dentro de él solo lo que Dios puede hacer para alcanzar a Dios. El hombre está tratando de hacer su propio puente para alcanzar a Dios. Miren, esos puentes eventualmente fallan, colapsan. Sin embargo, Dios está mirando al hombre y a sus propios esfuerzos, y al vernos limitados, débiles, frágiles por el pecado, Dios en su misericordia, ante la lamentable situación pecaminosa, ante nuestra depravada naturaleza pecaminosa humana, Él es el que se mueve para salvar al hombre, porque el hombre no puede moverse para salvar a Dios, ni quiere, dicho sea de paso. Por lo que Dios hace entonces su propio puente para el hombre. Dios hace algo que solo Él puede hacer. Cuando nuestro texto nos dice para llevarnos a Dios, ¿recuerda? Para llevarnos a Dios. La palabra griega para llevarnos es prosago. Anótela, porque como no somos griegos aquí, hay que anotarla. La palabra llevarnos en el griego es la palabra prosago. Casi suena como prosigo, ¿no? Pero no es. Y esta es una palabra muy técnica, muy técnica. Esta es la misma palabra que se usa para presentar a una persona ante un rey o un dignatario, un líder supremo, vamos a decirlo así. La pregunta es cómo nos podemos acercar al Dios supremo, Rey y Señor de todo. Por nosotros mismos no podemos, ¿amén? No podemos. Porque el pecado es el obstáculo. El pecado es el abismo que nos separa. Miren, el padecimiento de Cristo, su sacrificio, bañados en su sangre, nos presenta y nos lleva delante de Dios. Jesús nos toma de la mano y nos escolta, vamos a llamarlo así, nos escolta ante Dios el Padre, y ahora, como resultado de eso, permanecemos en Él. Ya no hay nada más que hacer. Cristo lo ha hecho todo, todo. Su sacrificio lo cubre todo. Él es suficiente. Así que, mis queridos amigos y amigas, no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. No hay nada que pueda superar lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Excepto que usted crea que Él murió en su lugar, que Él lo sustituyó, que Él recibió todo el castigo que usted merecía. Así es que esto es lo único que queda por hacer. Y realmente no es mérito.
es simplemente responder a lo que Dios quiere que uno responda. Crea en que Cristo murió en su lugar. Arrepiéntase de sus pecados y pídale perdón a Dios. Y deje que Él lo lleve de la mano ante Dios y por el resto de la vida hasta la eternidad. Ahora, hermano y hermana, yo sé que usted sabe todo lo que hemos dicho hasta ahora. Se lo conoce al revés y al derecho. ¿Lo está compartiendo? ¿O tiene miedo de compartir? Porque a lo mejor va a sufrir por causa de eso. Lo van a rechazar, lo van a aislar, lo van a marginar. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán que son pecadores, que están cometiendo un pecado si no hay quien les diga que eso está mal, que eso no le agrada al Señor? Que el Señor nos dé su gracia, su corazón, hermanos, para ser sensibles. Así como estamos conscientes de lo que Él nos ha librado, que asimismo nosotros estemos sensibles de lo que Él puede librar a aquellos que están en camino de muerte. Si el Señor hizo todo por usted, ¿qué está haciendo usted por el Señor? ¿Habrá algún sacrificio que sea más grande para hacer que lo que Cristo hizo por nosotros? Piensen en él. Bendiciones. Dios bendiga su palabra. Les quiero decir que, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es encender esa luz, ¿verdad? La luz de Jesús. Nos ponemos de pie y cantamos nuestra última alabanza de esta tarde. Cantaremos y compartiremos a nuestro Señor. Tus palabras, saber que me amas, que no hay condiciones ni dudas, eres mi rey. No existe motivo más grande en mi vida que adorarte a ti, escuchar tus palabras, saber que me amas, que no hay condiciones ni dudas, eres mi rey, por eso cantaremos de tu inmenso amor, cantaremos de tu fidelidad, cantaremos de tu gran poder, no callaremos, no callaremos. Motivo más grande en mi vida que adorarte a ti, escuchar tus palabras, saber que me amas, que no hay condiciones ni dudas, eres mi rey, por eso cantaremos de tu inmenso amor, cantaremos de tu fidelidad, cantaremos de tu gran poder, no callaremos, no callaremos, cantaremos de tu inmenso amor, cantaremos de tu fidelidad, cantaremos de tu gran poder,
breves anuncios. El primero de ellos tiene que ver con la cantata y drama que estamos celebrando el domingo de Resurrección. ¿Cuándo es domingo de Resurrección? El próximo domingo, miren, qué rápido se va a Semana Santa, ¿no? Ok, aquí vamos a estar, hermanos, ¿verdad? Una linda y tremenda oportunidad que no debemos desaprovechar para traer invitados, para traer visitas, hermanos, para que escuchen la palabra del Señor y también todo lo que nuestro ensamble musical y la iglesia ha preparado para este día. Están trabajando muy duro a los hermanos, así que tenemos este domingo que viene a las 11 de la mañana con nuestro programa regular, ¿verdad? La escuela dominical, todo eso. Pero a las 11 tenemos el servicio, una oportunidad para invitar. Son todos bienvenidos. El miércoles tenemos estudio bíblico de 7 a 8 de la noche aquí. Seguimos con 1 de Corintios resolviendo los problemas de la iglesia, ¿verdad? Los principios y pautas y valores que usó el apóstol Pablo para enseñar a resolver los problemas de la iglesia. El otro anuncio tiene que ver con Aguana. Aguana regresa ya esta semana a sus clases normales, tuvieron sus vacaciones y ya a las 6:30 cada viernes están aquí nuevamente en la parte de arriba del edificio. Y el otro anuncio, por supuesto, tiene que ver con el alcance evangelístico que el pastor Jairo nos va a informar un poquito acerca de esto, que estamos muy cerquita. Gracias, hermano. Bueno, seguimos aprovechando las oportunidades que el Señor nos da, porque es en cada momento. Y la vez pasada pues estuvimos nomás con el hermano Aníbal. Espero que esta vez vengan ustedes también, se paren el sábado a 10 a las 9:30 de la mañana. Nos vemos acá. Como anteriormente estábamos yendo un poco más lejos, entonces ahora el Señor nos coloca en el corazón hacerlo alrededor. Lo hicimos ya una parte, no éramos nomás sino el hermano Aníbal y yo, entonces cubrimos esta parte de acá y estuvimos un rato en Condipo. Pero el Señor siempre está trabajando, Él siempre está transformando vidas. Y es muy bonito, por ejemplo, había un muchacho allí escuchando música a todo volumen. Entonces yo dije, bueno, si cuando demos la vuelta lo encontramos de nuevo, le dije a mi hermano Aníbal, ok, está bien. Entonces le compartimos, le dimos la vuelta y él estaba todavía ahí. Se acercó, le dimos un tratado, le hablamos del Señor, le dijimos quiénes éramos, se quedó mirando y lo vi y lo dije con mi inglés claro, live. Exacto, gracias. Fluido, con el que el Señor me hizo pasar el examen. Y se quedó mirando así y le dije al hermano, hermano, esperemos a ver. No le volvió a subir el volumen. Digo, debe estar leyendo porque puso bastante atención. Uno no sabe el Señor con quién está trabajando, en qué momento, pero lo cierto es que Él no para. Los que paramos somos nosotros. Entonces anímense. Acuérdense, el sábado 10 de abril nos vemos aquí a las 9:30. Ya el pastor Levi está coordinando con la parte americana. Ya están sabiendo quiénes van a venir y todo. Y es un bonito tiempo y es lo que debemos hacer. Amén. Amén. Bien, creo que el último anuncio tiene que ver con el té de damas, que será el 1 de abril, también está muy cerca, es un sábado a la 1 de la tarde. 17. Oh, 17. Ya, o está un poco más lejos. Pero pueden inscribirse, ¿verdad? Con mi esposa el sábado
el sábado 17 va a ser esto. Es un té especial, hay la palabra del Señor, una actividad entre las damas. Y también otra oportunidad para invitar a alguien ese día. Pongámonos de pie, hermanos, para terminar juntos una palabra final ya de oración. Señor y Padre, te alabamos, Señor, por el privilegio y el honor de compartir tu palabra, de cantarte, alabarte, exaltarte, Señor, por medio de toda canción, salmo, como dice tu palabra, himno, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros en este día. Y te rogamos, Señor, que la fuerza y el poder, oh Dios amado, de tu presencia, de lo alto, Señor, a través de tu palabra, nos ayude, nos impulse, Señor, a compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí para adorarte, Señor, con la iglesia, la familia de Dios, tu familia, Padre. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.